We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por participar en nuestro octavo webinar bíblico internacional, Levántate y resplandece para universitarios. Mi nombre es Jorge y seré su anfitrión del webinar de hoy. Ya casi termina el año 2021. Al mirar atrás en este año que está terminando, muchas cosas han sucedido, pero también hubo oportunidades que fueron potencialmente perdidas. Mirando hacia adelante, el último gran evento de este año es la Navidad. La Navidad se celebra ampliamente en países predominantemente cristianos, en donde se ha adoptado como un feriado nacional. Si preguntamos a las personas sobre el significado de la Navidad, ellos dirán sin dudar que es el cumpleaños de Jesús. De hecho, muchas iglesias consideran la Navidad como la fecha del nacimiento de Jesús y la celebran como una de las fiestas más importantes. Sin embargo, la Navidad, el 25 de diciembre, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Si investigamos cuidadosamente el origen de la Navidad, nos muestra el nacimiento de una deidad. Esto quiere decir un Dios diferente. Mantengámonos conectados para saber de quién es el cumpleaños en la Navidad y los verdaderos orígenes de esta fiesta. Empecemos. Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Josmil. Y yo soy Kelly. ¿Y sabes que ha pasado un año desde que comenzamos a presentar nuestros webinars? ¡Qué increíble! Realmente el tiempo vuela muy rápido. Realizamos nuestro primer webinar alrededor de este tiempo el año pasado y el de hoy será nuestro octavo webinar. Así es, siento que hemos llegado muy lejos gracias al apoyo de todos. Escuché que la cantidad de vistas de cada webinar ha aumentado y hemos recibido cientos de miles de visualizaciones. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que han apoyado el webinar bíblico Levántate y resplandece. Sí, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos ustedes que han apoyado el webinar bíblico Levántate y resplandece. Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para traerles más verdades de la Biblia y hacerla divertida y fácil de aprender. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy averigüemos sobre los verdaderos orígenes de la Navidad. Es común para las personas pensar que la Navidad es el día en que Jesucristo nació. Sin embargo, cuando miramos a lo largo de la historia, podemos ver que la Navidad nunca ha sido el nacimiento de Jesús. Al contrario, encontramos que la Navidad es el día del nacimiento del Dios Sol y sus orígenes provienen de una costumbre no cristiana que se conmemora en este día. Las personas que no van a la iglesia pueden descartar este hecho simplemente respondiendo, supongo que sí, pero si creen en Dios, ese debería ser un tema muy serio. Así que hoy comprobaremos estos hechos y profundizaremos más en el tema para descubrir de quién realmente es el cumpleaños, la Navidad. Creo que el primer hecho que deberíamos analizar es si el 25 de diciembre es el día en que nació Jesús. Sí. Para resumirlo simplemente, Jesús no nació el 25 de diciembre en Navidad. En primer lugar, la Biblia no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero con algunas pistas podemos determinar en qué estación nació Jesús. La estación en la que nació Jesús no fue en el invierno, que es donde cae diciembre. La historia muestra que nació en la primavera. En el Evangelio de Lucas, en el Nuevo Testamento, podemos encontrar un registro del nacimiento de Jesús. Como puede ver, no hay una fecha exacta registrada en la Biblia. Solo nos dice que cuando nació Jesús, los pastores estaban cuidando a las ovejas en el campo. Además, Israel tiene un clima mediterráneo. En diciembre comienza el invierno y su temporada de lluvias. En general, en invierno las ovejas no pastan afuera. Por lo tanto, el hecho que los pastores pastoreen a sus ovejas afuera por la noche nos muestra que Jesús no nació durante el frío invierno. Entonces, si la Navidad no es el cumpleaños real de Jesús, ¿de quién es? La realidad es que la Navidad es el cumpleaños de Mitra, el dios Sol que era muy popular en el Imperio Romano.
Esta es probablemente la primera vez que muchos de ustedes que están viendo este webinar oigan hablar del dios Sol, Mitra. Cuando se introdujo el cristianismo en Roma, el mitraísmo, el culto a Mitra, prevalecía en el Imperio Romano. El mitraísmo fue una religión que vino del zoroastrismo en Persia y más tarde se introdujo en Roma durante el siglo I a.C. El dios Sol Mitra fue descrito como un dios invencible y un joven dios inmortal. Era popular entre los soldados, los nobles, las casas imperiales e incluso fue elevado para ser una deidad guardiana de imperios y emperadores. El dios Sol Mitra nació el 25 de diciembre. La Enciclopedia Británica registra que el 25 de diciembre fue una fiesta pagana en el Imperio Romano. Estaba marcado como el día en el que el sol volvió a brillar. En 274 después de Cristo, el emperador Aurelio estableció este día como el cumpleaños del dios Sol. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo la Navidad, el día del nacimiento del dios Sol, que no tiene nada que ver con Jesús, se convirtió en el día del nacimiento de Cristo? Cuando el cristianismo se difundió e integró en Roma, varias festividades romanas se unieron y se transformaron en el día del nacimiento de Jesús. De hecho, las personas nunca celebraron la Navidad hasta aproximadamente el siglo III. Si vemos en el libro Historia de la Iglesia Cristiana Mundial, podemos encontrar explicaciones detalladas sobre los orígenes de la Navidad. Los registros de la celebración de la Navidad comienzan alrededor del año 354, unos 300 años después que Jesús ascendió al cielo. Su origen no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus discípulos, sino en las costumbres de adoración del dios Sol romano Mitra. En aquella época en Roma existían 3 grandes días festivos que se celebraban cada diciembre para adorar al dios Sol. Estos se llamaban las Saturnales, las Sigilares y las Brumales. La festividad de las Saturnales se celebraba del 17 al 24 y se consideraba la víspera del nacimiento del dios Sol. Durante este tiempo, personas de todas las edades, ricos y pobres por igual, celebraban absortos de jolgorio. La festividad de las Sigilares era a fines de diciembre, cuando se daban regalos a los niños para que jueguen. Y las Brumales eran la celebración del nacimiento del dios Sol, en conmemoración de la salida del sol. Los cristianos que no podían participar de esas festividades querían una celebración especial. Ellos pensaron que sería apropiado que Jesús naciera después de que saliera el sol, y así la costumbre de celebrar la Navidad, como el nacimiento de Jesús, comenzó en esta época. Así es. También podemos ver esto en el libro La Historia del Cristianismo. Por ejemplo, la Navidad se basó en el culto al sol. El 25 de diciembre es el día de la festividad del sol o el día del nacimiento del sol según el texto original en inglés. Podemos ver que el 25 de diciembre, la festividad del dios Sol, fue transformada en el nacimiento de Cristo. La historia nos muestra claramente que la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Es una celebración cristianizada creada por los antiguos romanos que adoraban al sol como a un dios. No solamente la Navidad se originó de la adoración del dios Sol. El árbol navideño, una tradición de la Navidad, también está asociado con la adoración del dios Sol. Incluso en el libro Festivales, Días Sagrados y Días Santos, se explica que los ornamentos en el árbol de Navidad simbolizan al sol. Todos los festivales del solsticio de invierno fueron asimilados por la Navidad. Y el árbol de Navidad proviene de la adoración dedicada al abeto sagrado del dios escandinavo Odín. Entonces, el origen de la Navidad y sus costumbres son tradiciones provenientes de religiones paganas que no tenían nada que ver con la enseñanza de Dios y la Biblia. Estas celebraciones y costumbres navideñas se combinaron con el capitalismo de aquella época y comenzaron a ser comercializadas y generalizadas. Un ejemplo típico es la marca característica de la Navidad, Papá Noel. Papá Noel se deriva de San Nicolás. Él era una persona extremadamente caritativa y siempre realizaba buenas obras en secreto después de convertirse en el arzobispo de la ciudad de Patara, Licia, en Asia Menor, en el año 270 después de Cristo. Un día Nicolás
Escuchó una historia conmovedora sobre 3 hijas de una familia pobre que no podían casarse porque no tenían ninguna dote. Por eso, él secretamente dejó caer algunas monedas de oro en la chimenea de su casa. Cada una de ellas cayó dentro de estas medias que colgaban en la chimenea. Se dice que esta historia es el origen de la costumbre de colgar medias y esperar los regalos en la víspera de Navidad. También el aspecto de que Papá Noel monta en un trineo mágico volador, tirado por renos, se mostró ante el público en la víspera de la Navidad de 1822, originado de la poesía La visita de San Nicolás, escrita por Clement, teólogo de Nueva York. Pasó de una figura alta y delgada a tener regordetas mejillas. La figura regordeta proviene de un dibujante del siglo XIX llamado Thomas Nast, quien pasó 20 años dibujando ilustraciones navideñas para revistas. Luego, la barba larga y la vestimenta roja de Santa Claus se convirtieron en su marca registrada cuando Coca-Cola lo utilizó para un comercial en 1931. Aunque hay una ilusión de que Navidad es el día de conmemorar el nacimiento de Cristo, los orígenes, costumbres y comercialización de ese día no tienen ninguna relación con Cristo. Sí, la Navidad es el nacimiento del Dios Sol y no tiene ninguna relación con Jesús. Entonces, ¿por qué las iglesias de hoy en día que creen en Dios continúan guardando la Navidad? Ellos podrían decir algo como la fecha o cómo lo celebras no es importante, sino la acción y el corazón de celebrar el nacimiento de Jesús. Por supuesto, es importante la mentalidad. Sin embargo, Dios no desea que la gente le sirva en días y ceremonias que provienen de religiones paganas. Dios enfatizó a través de la Biblia que no debemos imitar a los que adoran a otros dioses. El libro Enciclopedia de Literatura Bíblica, Teológica y Eclesiástica también afirma que la Navidad no fue establecida por Dios, ni se originó de la Biblia. Jesús dijo que guardar mandamientos de hombres como la Navidad es adorarlo en vano. No importa cuánto crea en Dios, si guarda mandamientos de hombres, su fe no es nada ante los ojos de Dios. La Navidad no es un mandamiento de Dios ni de la Biblia, sino un mandamiento hombre que proviene de costumbres paganas. Si creemos en Dios, debemos saber si Dios realmente estará complacido con la celebración de la Navidad. Por el contrario, la Biblia registra las ceremonias que Jesús nos ordenó guardar para conmemorarlo. Jesús dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, y haced esto en memoria de mí». En otras palabras, cuando Jesús dijo: «Si quieres conmemorarme, debes celebrar esta ceremonia», se refirió a la Pascua, no a la Navidad. Jesús puso su sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de los pecados de la humanidad, en el pan y el vino de la Pascua, y nos mandó a guardar la Pascua para conmemorar su muerte. Irónicamente, la gente que afirma creer en Dios no guarda la Pascua, que Jesús anhelaba guardar e incluso nos ordenó celebrar. En cambio, aprecian y celebran la Navidad que se originó de la adoración del Dios Sol. Antes que Jesús fuera sacrificado en la cruz, dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Si realmente amamos a Dios, ¿deberíamos celebrar la Navidad que se originó en la adoración al Dios Sol o deberíamos guardar el mandamiento de Jesús y seguir su ejemplo? Esperamos que el día de hoy sea una oportunidad para mirar atrás y reflexionar sobre cómo amar verdaderamente a Dios. Esto nos lleva a concluir el webinar de hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos poder traerles aún más verdades sorprendentes de la Biblia la próxima vez. Muchas gracias. Adiós.